Para la gloria de Dios tenemos una nueva oportunidad de compartir algo más acerca de la bendita y eterna palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tantas bendiciones que hemos recibido, Señor, por las bendiciones que nos has permitido y concedido durante esta semana, Señor. Gracias porque aún a pesar de las circunstancias podemos ver tu mano poderosa, tu brazo fuerte sosteniéndonos. Gracias porque no nos has permitido caer en tentación. Gracias porque aún sentimos, Señor, que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Gracias, Padre eterno. Gracias por este día maravilloso que has regalado para nosotros, tus hijos. Gracias porque aún tenemos vida y mientras haya vida y esperanza, Señor, aún tenemos vida, tenemos la oportunidad de compartir tu palabra. Concédenos, Señor, donde quiera que vayamos, hablar con denuedo, compartir, Señor, esas buenas nuevas de salvación. Perdona, por favor, nuestros pecados. Límpianos, Señor, descontamínanos. Limpia mis labios, Padre eterno. Anhelo, Señor, ser canal de bendición. Toma control, Señor, de cada oyente. Concede que pueda recibir la esencia de lo que se va a decir. Que pueda recibir, Señor, tu palabra en su corazón. Que por favor te pido, Señor, sanes al enfermo, libertes al cautivo, Señor. Que la palabra que se habla hoy haga eco en los corazones de cada oyente. Padre de la gloria, estamos convencidos que tu palabra no caudica, Señor, que tu palabra sigue siendo fiel, sigue siendo real y verdadera para este día. En el nombre de Jesucristo leemos tu palabra en acción de gracias para tu honra y para tu gloria. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a tomar lectura en la carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Vamos a tomar del verso 11 en adelante. Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Este texto o esta carta la escribe el apóstol Pablo. Para gloria de Dios, no es inspiración propia, ¿sí? Él solamente hace de escriba. La inspiración es del Espíritu Santo, ¿sí? Es directamente de Dios. Pero entonces Pablo, ¿sí?, se escribe en primera persona y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora, ese cuán grandes letras lo han tomado algunos eruditos para decir: posiblemente el apóstol Pablo quedó con problemas de visión, después con problemas en la vista, después de que el Señor se le presentó en la columna de fuego, ¿ves? Cuando iba camino a Damasco, que él se encegueció, entonces de ahí quedó con problemas de vista y por eso escribe con letras grandes. Ahora, eso podría ser, ¿sí? No estoy diciendo que eso no sea. Podría ser, claro que podría ocurrir. Pero en esta hora quiero que miremos la escritura un poco más profundo, ¿sí? Con un poco más de profundidad. Que no nos bastemos, que no nos quedemos solamente con el texto, que no nos quedemos solamente con las letras, sino que podamos sumergirnos en la palabra de Dios. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ese cuán grandes letras, ¿sí?, podría ser, no lo pierdan de vista. Como cuando redactamos hoy una carta por el ordenador y computador, le ponemos negrilla, ¿sí?, lo resaltamos, le ponemos una fuente mayor. Podría ser todo lo que os he escrito en esta carta, ¿sí?, que de hecho son 6 capítulos y este es el último.
Todo lo que les escribí en la carta es amén, ¿sí? Es palabra de Dios. Pero quiero llamar su atención a este punto en particular. Quiero llamar su atención a lo que sigue de aquí en adelante. Ahora, no pierdan de vista lo que ya les dije atrás, ¿sí? No pierdan de vista cada cosa que he escrito, todo es importante. Pero quiero resaltar esto que sigue a continuación. Dice el verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, ojo, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Ahora, la palabra circuncisión era la señal que Dios había dado al pueblo de Israel, ¿sí? Para los judíos. Nosotros que somos al otro lado, sí, que éramos gentiles, porque ahora por gracia de Dios somos parte del Israel espiritual. A nosotros no nos corresponde esa señal. A nosotros no nos toca la señal de la circuncisión. Para nosotros es dado como señal el Espíritu Santo de Dios. Ahora, eso es una gran cosa, eso es algo para maravillarse, para gozarse en Cristo Jesús. Pero quiero que el Señor me ayude, ¿sí? Dice, todos los que quieren agradar en la carne os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahora, hay personas, ¿sí?, que los ves en la calle, te los encuentras en algún lugar y su apariencia es diferente, ¿sí? Tiene una apariencia, una buena apariencia, ¿ves? Pero si le preguntase, si tuvieras la oportunidad de acercarte, si tuvieras la confianza y le preguntaras, ¿por qué tu apariencia? Posiblemente alguien te dijera, es que yo pertenezco a una iglesia y es requisito de la iglesia de que vista de esta manera, ¿sí? Ahora, todos los que quieren agradar en la carne os obligan, ¿sí? Y quiero llamar tu atención a esa palabra, os obligan. Ahora, no estoy diciendo, y quiero que Dios me ayude para no ser malentendido, no estoy diciendo, está mal si cambias tu apariencia física, no estoy diciendo eso. Estoy diciéndote ten cuidado en el por qué haces las cosas, ¿sí? Porque los que quieren agradar en la carne te obligarán a hacer cosas, ¿sí? Te persuadirán de tal manera que cuando tú lo hagas, te vas a sentir obligado. Posiblemente no te digan, tienes que hacerlo. No te lo van a decir posiblemente de esa manera. La cuestión es qué hay en tu corazón cuando lo haces. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice que Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces tú no debes sentirte obligado, sino debes sentirte obligado. Debes sentirte que estás haciendo las cosas con libertad. Ahora, hay personas a las que les he escuchado, es que me toca, ¿sí?, me toca ir al servicio. Es que me toca leer. Esta es la escritura que me toca leer hoy. Abren el devocional y dicen, esta es la lectura que nos toca leer hoy. Y posiblemente no lo piensen de esa manera, pero cuando lo expresan, el peso de la expresión es de carga. Esta es la escritura que nos corresponde leer hoy, ¿sí? No es con el agrado, no es con el gusto, no es con la emoción de qué tiene Dios para decirme en este día. Espero que puedan seguirme, ¿sí? Que hacerme entender. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan, ¿sí? Ahora, mi Señor y Dios no nos obliga, ¿sí? Mi Señor y Dios nos transforma, nos convierte, nos cambia, nos da un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, alabanzas al Señor. Para un niño, para un bebé,
que nace en un país de habla hispana, eso es lo natural, ¿ves? Cuando va creciendo, le empiezan a enseñar en el colegio un idioma diferente y es difícil para él captarlo, ¿sí? Pero cuando un bebé, sí puede ser de una familia latina, de una familia de habla hispana, se va a vivir a un país de otra lengua, ¿sí? Digamos de un país de anglosajón, un país de habla inglesa, y van allá y allá tienen una criatura. Para esa criaturita va a ser fluido el hablar inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque nació allá. Ahora, es lo mismo con el Señor. Cuando nosotros nacimos en la carne, cuando nosotros nacimos de carne y sangre, ¿sí? Entonces, las cosas que vemos son naturales para nosotros, ¿sí? Es natural decir una mentira, es natural pecar, es natural hacer tantas cosas, ¿sí? Porque la naturaleza, porque la sociedad así lo hace. Incluso a veces pareciera que es necesario decir ciertas mentiras. En la sociedad estoy hablando. Pero cuando el Señor nos concede un nuevo nacimiento, entonces en el nuevo nacimiento las mentiras no hacen parte de ello, ¿ves? Porque el nuevo nacimiento es en espíritu y en verdad. Es en el Espíritu Santo de Dios. Allí esas cosas que antes para ti eran naturales, ahora empiezan a chocar contra ti. Ya no te gusta, ya no te sientes bien. Cuando escuchas a alguien o alguien te quiere decir, ¿sí? Alguien te quiere imponer que digas una mentira, ya eso no cuadra contigo, ¿ves? ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor nos da ese privilegio, entonces nuestra naturaleza es diferente, ¿sí? Pero no nos toca hacer las cosas. Todo lo hacemos con libertad, lo hacemos con gusto, lo hacemos con amor. Continuemos el verso 13, dice Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué se quiere? Se quiere ser jactancioso con los creyentes, ¿sí? Se quiere ser jactancioso con la grey. Y mira cómo se ven, ¿sí? Mira cómo se ven, míralos exteriormente. Oh, exteriormente los ves y parece un colegio, ¿sí? Todos uniformados. Pero la pregunta sería, ¿realmente está agradado Dios con lo que se ve? ¿Es realmente tan importante lo externo sin que lo interno haya cambiado primero? Continúa ahí diciendo el verso 14. Está hablando, recuerda, el apóstol Pablo. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, yo he venido trayéndoles las buenas nuevas de salvación. He venido trayendo el evangelio del Señor no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Y no lo he traído para gloriarme, no, Señor. Cuando traje el evangelio, lo traje para que el Espíritu Santo les transformase. No para gloriarme, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Porque no es una grey que me pertenezca a mí, solamente soy un siervo de Jesucristo. Dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice el apóstol Pablo, no me voy a gloriar en ustedes, ¿sí? Si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí quiero llamar su atención. El apóstol Pablo no dice, yo me voy a gloriar en la cruz, ¿sí? No dice, yo me voy a gloriar en una cruz, no. Él es claro, él es puntual, él es enfático, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, hermano, pero pues ¿cuál es la diferencia? Una cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia enorme, ¿sí? Si fuese de gloriarse en una cruz, entonces estaría bien tener cruces o cruces en las casas, ¿ves?
cruces como amuletos, como lo tienen muchas personas. De hecho, si nos remontamos a la historia, el emperador Constantino en una ocasión le puso a los escudos de su ejército una cruz, ¿sí? Para simbolizar o para mostrar de que era cristiano. En nombre de la cruz se hicieron muchas matanzas, ¿sí? De hecho, de ahí tomó nombre a esas matanzas, le llamaron las cruzadas. Y eran matanzas que se hacían en nombre de la cruz. Ahora, si hablamos nosotros acerca de la cruz en la antigüedad, dice la palabra del Señor, era símbolo de maldición. En el Antiguo Testamento estaba la expresión maldito el que es colgado en un madero. Por eso cuando mi Señor Jesús viene aquí a la tierra, Él toma la posición de nosotros, ¿sí? Toma nuestro lugar. Nosotros que debimos haber sido crucificados, ¿sí? Por nuestros pecados. Nosotros que debíamos recibir la paga de nuestro trabajo, porque dice la Escritura de que todo trabajo recibe su salario. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice ahí mismo en la carta a los Gálatas, capítulo 3. No pierdan el 6 que ya vamos a continuar. Capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, si le preguntases a un judío acerca de la cruz, y le preguntases, ¿qué significa para ti la cruz? ¿Qué significa para ti un madero? Oh, eso es señal de maldición, ¿sí? Porque eso era señal de maldición. Si nosotros nos limitamos a ver la cruz como algo físico, era solamente madera. Eran dos trozos de madera, ¿sí? Uno que va atravesando el otro, pero es madera. La madera era algo natural, ¿sí? Era algo de común uso para mi Señor Jesús. De hecho, el esposo de María era carpintero. Y él en su juventud le ayudaba a hacerlo. O sea, él estaba familiarizado con la madera. Si vemos la cruz solamente como un símbolo, no tendría mayor significado, ¿sí? Solamente que cuando era para cumplir el juicio, significaba o simbolizaba maldición. Entonces el apóstol Pablo no está hablando de una cruz. El apóstol Pablo no está hablando de un símbolo. El apóstol Pablo dice, no está diciendo el apóstol Pablo, me voy a gloriar en un símbolo, entonces voy a hacer una cruz en cada cosa que tenga. No, de eso no se trata. Hay gente que piensa que cuando hay un endemoniado, entonces hace la señal de la cruz o un símbolo de una cruz, o coge una cruz y el endemoniado es liberado. No es de esa manera. No, Señor. No es por un símbolo. Es por una vida vivida, ¿sí? Es cuando una vida se está viviendo de la manera correcta, en santidad. Y entonces con esa vida vivida, porque dice la Escritura, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Viviendo una vida íntegra, entonces se expresa una palabra de poder, una palabra conforme está escrito en la palabra de Dios. Entonces tienen que sujetarse todos esos espíritus y salen de allí. No son los símbolos. Pero lejos, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, ¿cómo logra el apóstol Pablo eso? ¿Cómo logra el apóstol Pablo, sí, morir al mundo y el mundo que él morir al mundo y que el mundo muera a él? No es por el símbolo de la cruz, ¿sí? Porque si no diría por la cual, ¿sí? Si él dice es por quién, sí, está hablando de Jesús, de Jesucristo. No es el madero, no es el palo atravesado, sí, uno atravesando el otro. Es quien estuvo allí. Porque déjame decirte,
No solamente nuestro Señor Jesús fue crucificado. Ahora tú dirás, no, también crucificaron 2 ladrones a sus lados. Eso está escrito en la palabra. Pero ya anteriormente habían crucificado a muchos más, ¿sí? Y después de mi Señor Jesús crucificaron otros tantos. No es la cruz como tal, no es el símbolo, es el Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Ahora usted dirá, bueno hermano, entonces no voy a tener en casa el símbolo de la cruz, sino que voy a tener un crucifijo. Tampoco se trata de eso. No se trata de recordar a un Jesús crucificado. Estoy hablando del acontecimiento, ¿sí? De lo que produjo ese momento crucial. Del resultado de esa crucifixión. Alabanzas al Señor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos un poquito más atrás, ¿sí? Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17 y versículo 20. Vamos a leer esos 2 versos. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Antes del verso 17 está el título, dice crucifixión y muerte de Jesús. Verso 17, San Juan 19, 17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Ahora, para poder ejecutar esta escena poderosa, ¿sí? No lo pudo hacer donde se encontraba, ¿sí? No lo hizo dentro de la ciudad. Lo hizo fuera de ella, ¿sí? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. O sea que salió de la ciudad. El verso 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, ¿qué significaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Primero, salir, ¿sí? Había que salir del área de confort, ¿sí? Salir del sitio cómodo, ¿sí? Dentro de la ciudad todo estaba bien. Dentro de la ciudad estaba su congregación, estaban sus discípulos. Dentro de la ciudad estaba su casa, ¿sí? Dentro de la ciudad estaban las sinagogas, estaba el lugar donde él podía compartir el evangelio, donde él podía sentirse en familia, donde podía sentirse con amistades, ¿sí? Pero le correspondía, si quería llevar a cabo esta obra maravillosa, primero tenía que salir del lugar de confort. Tenía que salir del sitio de comodidad. Tenía que salir, ¿sí? Salir de la ciudad. Oh, alabanzas al Señor. Dice la palabra del Señor. En la carta a los Filipenses, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Dice el verso 6. Estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadido? Convencido, ¿sí? Convencido de tal manera que nada le va a echar para atrás. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra va a ser perfeccionada, ¿sí? La obra que se comenzó en usted y en mí, mi amado hermano, va a ser perfeccionada. Porque aquel día, el día cuando mi Señor Jesucristo venga nuevamente, nosotros vamos a estar perfeccionados. Aleluya, gloria a Dios. Continúa allí, Filipenses capítulo 1, verso 9 en adelante dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia
que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando allí el apóstol Pablo? Está hablando de ese día maravilloso, ¿sí? De ese día que estamos esperando, de ese día que nosotros amamos, de la venida del Señor. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Estando persuadido. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba convencido, si no le cabía duda, que el que comenzó la obra en nosotros, la terminará. Y la terminará en perfección. Esa obra que comenzó en nosotros es la misma obra, ¿sí?, que el Señor Jesús hizo. De hecho, dice la palabra del Señor, ¿sí? Las obras, dice mi Señor Jesús en su palabra, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, posiblemente, para nosotros no nos va a tocar que nos crucifiquen en un madero. Pero sí debe haber una crucifixión espiritual, ¿sí? Debe haber una obra real y genuina. Debemos rendirnos, nuestro ser, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones tienen que ser rendidas a los pies de Jesucristo. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12 al 15, dice lo siguiente: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, oh aleluya, está hablando del sacrificio, ¿sí? Entonces dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad, sí, fuera de la puerta, dice. Padeció fuera de la puerta. El verso 13, ¿sí? O sea, el 12 habla de mi Señor Jesús, ¿sí? De la cruz de mi Señor Jesucristo. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso ya lo hizo él, ¿ves? Él mismo cargó su cruz, empezó a salir de la ciudad cargando su cruz. Luego le piden a un hombre llamado Simón para que le cargue la cruz, para que le ayude a llevarla. Pero él empezó sacándola, ¿ves? Él salió de la ciudad. El verso 13, ¿sí? Ahí mismo Hebreos capítulo 13, versículo 13. Ya ahora somos nosotros, ahora es la iglesia del Señor. Ahora somos los redimidos a quien nos habla el Señor. Y dice, salgamos pues a él, aleluya, fuera del campamento, llevando su vituperio. Aleluya, gloria a Dios. Ya mi Señor Jesús lo hizo, ¿sí? ¿Qué simbolizaba la cruz de mi Señor Jesucristo? Simbolizaba primero maldición, ¿sí? La paga del pecado. Segundo, simbolizaba vituperio. El hecho de estar allí era motivo suficiente para ser vituperado. Salgamos pues. ¿Quién, mi hermano? ¿A quién le hablas? Mi Señor te está hablando a ti, me está hablando a mí, ¿sí? Mi Señor nos está hablando a nosotros. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Está hablándonos de un mover espiritual. Está hablándonos de un sacudimiento real. Que la cruz de nuestro Señor Jesucristo cobre un valor real en nuestras vidas. Que no sea un símbolo, que no sea un amuleto, que sea algo real, que sea algo genuino. Aleluya. Porque no tenemos aquí, dice el verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén, alabanzas al Señor. Esa es nuestra búsqueda, mi amado. No podemos amañarnos aquí, no podemos acomodarnos a este lugar. No podemos estar complacidos con lo que aquí se ve. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios. Y aquí volvemos a tocar las alabanzas. Alabar a Dios, ¿sí? Es darle una ofrenda
Un sacrificio, dice ahí, una ofrenda de alabanza. Y como decía hace unos días, dar una ofrenda física es fácil, ¿sí? Meter la mano en el bolsillo, sacar el dinero y entregarlo es fácil, ¿sí? Solamente es cuestión monetaria y ya. Se entregó el dinero y ya estuvo. Pero una ofrenda de alabanzas, aleluya, que salgan, ¿sí? Que sea el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué es tan difícil? Porque dice la palabra del Señor: apártese de iniquidad todo aquel que pronuncia, que confiesa, que invoca el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo. Dios no está hablando aquí de canciones, porque tú sintonizas la emisora y suenan canciones bonitas. Tú puedes ver y escuchar y buscar las canciones que cantan las personas como alabanzas a Dios. Y suenan bonitas, tienen una melodía hermosa, ¿sí? Tienen unos versos perfectos. Si lo ves musicalmente hablando, es algo hermoso, algo bonito. Si hay muchos instrumentos, todos suenan acordes y cada uno en su tiempo. Si son muchas voces, la voz del que canta y los coristas, todo es hermoso, es maravilloso. Pero Dios está hablando de algo más aparte de canciones. Dios está hablando de una ofrenda de alabanza, de un sacrificio de alabanza. Que lo que se habla sea el fruto, ¿sí?, de un corazón rendido, entregado al Señor, de un corazón que ha pasado por esa cruz de Jesucristo, un corazón que ha sentido, que ha comprendido lo que la cruz de nuestro Señor Jesucristo significa. Alabado sea Dios. Primero, salir, ¿sí? Salir de la comodidad, salir de los placeres que teníamos, salir del mundo, salir de los deleites mundanos. Que Dios nos ayude, mis amados. Porque el apóstol Pablo lo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por quién? Por Jesucristo. El sacrificio de mi Señor Jesucristo es real, ¿sí? Vamos a terminar la lectura en Gálatas, donde comenzamos, Gálatas capítulo 6. Dice el verso 15, ¿sí? Terminamos el 14. El verso 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque en Cristo Jesús lo que importa no es cómo te ves, sino por qué te ves así. Oh, aleluya. En Cristo Jesús, ¿sí?, lo realmente importante es que hayas nacido de nuevo. Que si tus palabras son edificantes, no sea solamente porque estás tratando de imitar a alguien, sino porque realmente naciste de nuevo. Aleluya. Que si tu hogar es restaurado, que si estás tratando bien a tu esposo, estás tratando bien a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, no es solamente porque no quieres recibir un regaño, sino porque realmente has nacido de nuevo. Y en tu nuevo nacimiento no se requiere una ordenanza que diga ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que solamente es una expresión, es el fruto de un corazón nacido de nuevo, de un ser nacido de nuevo. Que si amas, respetas, perdonas, oh aleluya, no es por imposición del pastor, no es porque el pastor me dijo que tenía que hacerlo, no, sino porque el sacrificio, ¿sí?, de mi Señor Jesucristo en la cruz ha tenido vigencia, ¿sí?, ha tenido valor, ha cobrado un valor en tu ser, de tal manera que te crucificó al mundo y el mundo lo crucificó para ti. Oh, aleluya.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Está diciéndonos el Señor Jesús, delante de mí no valen las apariencias. Oh, aleluya. Como leíamos ahora en Filipenses, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Para qué la cruz del Señor Jesucristo? ¿Para qué la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Para que seamos sinceros. Para que nos dejemos de apariencias. Para que nos dejemos de estar mostrando lo que no somos. Que nos mostremos realmente como somos nosotros. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, aleluya, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aleluya. De aquí en adelante, verso 17, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, algunos dicen, las marcas del Señor Jesús es que le sangran las manos, que le sangran los pies. No, no es eso, iglesia, no. Las marcas del Señor Jesús, ¿sí? Es lo que es visible, es lo que se muestra de que Jesús realmente vive en nuestro corazón. Una marca del Señor Jesús, el amor, aleluya. Que realmente muestres amor, que demuestres el amor. Que no tengas que decir es que yo soy amoroso, no, que la gente lo diga por ti. Que no tengas que decir es que yo soy una persona amable, no, que la amabilidad brote de ti, sí, que sea algo que fluye. Que no digas es que yo soy gozoso, yo vivo en gozo. Que se note realmente el gozo, que se note realmente la paz, que se note realmente el dominio propio, aleluya. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice el apóstol Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El verso 18 termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y es lo que anhelo, que la gracia de nuestro Señor y Dios habite y repose en vuestros corazones. Mis amados, la cruz de nuestro Señor Jesucristo tiene que causar cambios en nuestras vidas. Tiene que transformarnos, tiene que convertirnos, tiene que hacernos nacer de nuevo. Ese sacrificio, sí, lo que vale ese sacrificio. Sacrificio que nadie pudo hacer, solamente mi Señor Jesucristo. Sacrificio que nadie podía hacer. Y no estoy hablando solamente de ser crucificado, estoy hablando de haber vivido una vida perfecta, santa, sin mancha, y luego entregarse como si fuera el más vil pecador, para que tomó nuestro lugar, ¿sí? En la cruz del Calvario, mi Señor Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tomar el suyo. Nos invita a vivir en santidad, en perfección, en amor, en gozo. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Concédenos, Padre eterno, que no sea solamente ruido que escuchamos, sino que esa palabra no se quede en nuestros oídos o en nuestras mentes, sino que baje a nuestros corazones. Dan, Señor, los nuevos nacimientos, Padre eterno, aquellos que están anhelándolo. Danos, Señor, conversiones reales, Señor, conversiones genuinas. Concede, Señor, que como una iglesia, Padre eterno, sea una iglesia transformada por el poder de Jesucristo. No una iglesia que lleve un nombre grande de una denominación, sino una iglesia real, Señor, aquella por la cual tú vendrás. Concédenos ser, Señor, genuinos hijos tuyos, aquellos que comparten la palabra de vida con los demás, con sus semejantes. Bendigo la vida de cada oyente y te pido, por favor, Señor, que nos fortalezcas para seguir adelante mientras llega ese día maravilloso que anhelamos en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.
Mis amados, seguimos, ¿sí? Seguimos en el camino del Señor. No nos echemos hacia atrás. No nos devolvamos, no nos estanquemos y menos retrocedamos. Vamos hacia adelante. Vamos escalando peldaños. Necesitamos llegar a esa estatura de un varón perfecto. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor Jesucristo y si Él nos concede hasta una próxima oportunidad.